Hola, el día de hoy les vamos a presentar una obra titulada Un mar sin estrellas de Erin Morgenstern, en la cual mi compañera Tsiyelen les va a presentar la biografía del autor. Yo les voy a hablar sobre la biografía de Erin Morgenstern. Ella nació el 8 de julio de 1978 en Marshfield, Massachusetts. Ella llegó a estudiar arte y teatro en el estudio de Smith College. Además de escribir, pinta principalmente en acrílicos. Firmó con Incubel Maname en mayo de 2010. Después de ser rechazado por 30 agentes literarios, vendió su primera novela a Doubleday en septiembre de 2011. Actualmente su obra más destacada es El Circo de la Noche. Hola, los personajes de los que vamos a hablar son los principales, que es Zachary. Zachary es el protagonista, el cual es inteligente, es divertido, es curioso y estudia una maestría en literatura emergente. También está Mirabel. Mirabel es una mujer misteriosa vestida de rosa que es cuidadora de las puertas hacia los diversos mundos que genera la fantasía y la realidad, como el mundo subterráneo. Dorian es un hombre enigmático que siempre viste negro y que usualmente es miembro de la sociedad clandestina que preserva el mundo subterráneo. Kat es la mejor amiga de Zachary, que es leal, divertida, curiosa y estudia informática con su amigo. Bueno, nuestro personaje principal, Zachary, es un joven universitario y un día, de tantas de las visitas a la biblioteca de la universidad, encuentra un libro en el cual lo empieza a leer y se da cuenta que es un personaje más en la historia. Zachary empieza a crear millones de preguntas en su cabeza, haciéndose como el por qué está ahí, el cómo pasó eso, o el tan solo el por qué su historia está dentro de ese libro si no ha pasado nada relevante en su vida. También Zachary empieza a leer un poco más y se crea esa duda y comienza a investigar más acerca del libro. El lugar Un mar sin estrellas es un lugar donde se van almacenando las historias de las personas y así crear al fin su historia y escribirla. El lugar está lleno de complejidad, tiene tres tipos, que son los acólitos, los cuidadores y los guardianes. Asimismo, también se va dando la historia de más personajes y se van intercalando ya las historias, entonces se va llenando de complejidad todo esto y de confusión en algún punto de la historia. Bueno, el lugar es muy amplio, a decir, cuenta con millones de habitaciones, millones de pasadizos, millones de puertas, donde se van almacenando más historias y más aventuras por descubrir. Como bien, el lugar Un mar sin estrellas se descubre gracias a que puede ser una herencia, un lugar que se pueda compartir por accidente o por otras situaciones para llegar a eso. El lugar también es como que para los narradores o para quienes les gusta leer sobre todas las historias de las personas, pero como bien hay un personaje llamado Allegrand que decide intervenir en la historia de Zachary para que ya no esté dentro de Un mar sin estrellas, ya que pues es como por envidia, enojo, y entonces ahí es donde se va creando esa confusión de por qué no quiere que esté ahí. Entonces a mí la historia me pareció un poco complicada de entender, ya que como bien pues el tiempo no es lineal, están intercaladas otras historias y pues la verdad es de poner demasiada atención, cosa que a veces se dificulta un poco y pues es normal. Aunque también, bueno, las historias que se van intercalando son muy buenas, tienen relatos divertidos y te hacen llenar de confusión y de preguntas sobre
por qué esa historia está ahí y eso. Entonces eso es como que lo positivo de eso, que conoces más historias de personajes secundarios que pues no se verán en un futuro en la historia. Entonces nada más. El tipo de narrador que tiene esta obra es en tercera persona omnisciente, porque se dedica a conocer los pensamientos y sentimientos de los personajes. En este caso, en el que más se enfoca es en Zachary, porque es el personaje principal de la obra. Esta obra está ambientada en una época indefinida, que llega a combinar ciertos elementos de la época victoriana con un toque de fantasía y magia. Esta está en una marca como atemporal, y con esto combina varios estilos y elementos. Todo esto se debe a porque es fantasía. Su época literaria es contemporánea y no está directamente asociada con un movimiento literario particular, pero comparte elementos con la tradición de la fantasía moderna. Los hechos están ordenados de manera no lineal, con muchos tramas entrelazados y una estructura que a menudo va saltando de tiempo y espacio. Esta tiene una especialidad fantástica porque se enfoca en, bueno, uno de sus principales lugares donde está es el Club de los Cuervos, que es un lugar especial lleno de magia y misterio, espacio donde los personajes pueden participar en diversas actividades mágicas como juegos. Otro de los lugares que se llega a mencionar en el libro es el reino submarino de Bizan. Aquí se descubren secretos mágicos y se enfrentan a grandes desafíos. Como anteriormente les mencioné, todo esto está enfocado en fantasía. No hay como lugares reales, más que nada que la biblioteca, donde Zachary encuentra tal. En su espacio interno es fascinante ver cómo los personajes se van desarrollando conforme a las historias y los sentimientos profundos que van explorando. La exploración revela la conexión entre la realidad y la fantasía, así como la complejidad de la mente humana que se va desarrollando conforme a la lectura. A continuación les voy a mencionar los distintos tipos de contextos en cómo se da la obra. Bueno, para empezar, en el contexto histórico, social, político y religioso no hay un marco más específico, ya que como bien la obra se basa en fantasía y tiene estructura propia, entonces no puede intervenir ninguno de esos. En el contexto literario se centra en la magia, la imaginación y la creación de un mundo muy diferente a la realidad, así como también la narrativa se da la oportunidad de que el lector pueda comprender y extenderse a la imaginación. Asimismo, también nos lleva hacia un enfoque más de fantasía con la narrativa que tiene, ya que esto nos permite ver la dualidad entre la realidad y la fantasía. Bueno, en el contexto moral se basa más hacia temas éticos que abordan la magia, la moralidad personal y la elección de personajes, así como también se va hacia la luz o la oscuridad, la bondad y ese tipo de temas. Puedes mencionar que Un mar sin estrellas pues es una historia muy compleja, como ya lo había mencionado, y se necesita demasiada atención en esta historia para no llegar a confundirnos o crear alguna confusión en historias intercaladas. Y pues bueno, eso sería todo.